Les agradecemos mucho su presencia, nos da mucho gusto que estén aquí para presentar un libro de una edición impecable, coedición del Instituto Nacional de Antropología y el Gobierno del Estado de México, al que le agradecemos muchísimo esta edición. Están con nosotros Sara Gabriela Más Sánchez como coordinadora del proyecto, coordinadora original del proyecto, Consuelo Maquíbar como especialista en el Colegio Jesuita de Tepozotlán y Karina Xochipilli Rosell, quien coordinó al equipo de restauración para llevar a cabo esta gran obra. Le cedo la palabra a Sara Gabriela Sánchez. Gracias, Mónica, gracias por habernos hecho parte de esto. Es un placer además compartir el podium con la doctora Maquíbar y con Xochi. Y bueno, también hay allá abajo mucha gente que tuvo muchísimo que ver, como les voy a comentar, en esta gran aventura que emprendimos en 2015, 16, 15 en realidad, cuando a mí me corresponde ser directora del Museo Nacional del Virreinato. Yo ya conocía el museo, tenía por supuesto mucho apego por el espacio y por las colecciones y prácticamente al segundo día de haber entrado, Xochipilli me llevó justamente al camarín y me dijo, mire, no se puede pasar. Entonces me di cuenta de que habían quitado los cristales que yo había conocido, que era cristal templado que cubría el piso con mosaicos, y les pregunté qué estaba pasando. Había un andamio, evidentemente me subí. No pude llegar hasta el cupulín, por supuesto, pero sí pude tener una vista prácticamente en el desplante del cupulín de todo el conjunto arquitectónico y decorado por los jesuitas. Entonces, a la hora de darnos cuenta de que el deterioro en su mayor parte venía por la humedad, ¿no? Empezamos a plantear estrategias de cómo empezar a recuperar. Ya se habían hecho labores de recuperación por parte del equipo de Xochipilli, sin embargo no había una estrategia y no había un proyecto construido en torno a esto. Lo fuimos encontrando un poco al paso y en una excelente relación que afortunadamente tuvimos con Betina Benítez, la entonces secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de México, y aprovechando justamente que Tepozotlán es un pueblo mágico y que se pudo canalizar presupuesto justamente de pueblos mágicos para hacer esta enorme empresa de restauración. Xochipilli, junto con Ricardo Pesa, que aquí está, decidió armar un enorme equipo de más de 93 restauradores en todo lo que va, arqueólogos prácticamente, y se empezó sobre todo a abrir lo que ellos describen en el texto que pulcramente escribieron para esta obra, que fue abrir justamente un frente de humedad para que hubiera un pulmón que permitiera que el interior del camarín respirara. Como ellos dicen, como ustedes lo van a poder leer, no estaba contemplado dentro del proyecto original más que eso, la recuperación de un 65% de humedad relativa dentro del ámbito del camarín, para evitar que continuara el deterioro de los azulejos y de todos los mosaicos del piso. Sin embargo, al paso, bueno, con el trabajo que desarrollamos en conjunto en términos de gestión con el Gobierno del Estado de México y sobre todo al interior del museo y al interior del equipo que se formó, nos dimos cuenta de que esto no iba a tener mayor repercusión más allá de la conservación, que sí es mucha repercusión, pero que no iba a tener una incidencia directa en el público si no era caminable, si no era visitable. Entonces no solamente había que evitar el deterioro del piso, que era lo que estaba mostrando más problema, al momento de subir al andamio y conocer de cerca el cupulín y su decoración interior, nos dimos cuenta de que también había problemas de humedad que habían llegado hasta ese punto y que era necesario no solamente frenar ese deterioro, sino lograr que el espacio fuera musealizado, que el espacio, que además tuvo una riquísima investigación, sobre todo entablada por Verónica Zaragoza, investigadora del museo, tuviera esa solidez para que fuera musealizado, para que se recuperara en su dimensión original, y algo que también trabajaron Mónica y Verónica conmigo en el texto que hicimos para esta publicación, se recuperara sobre todo este sentido integral del arte y de los espacios y de la apelación a todos los sentidos, valga la redundancia, que era tan importante para los padres de la Compañía de Jesús. Todos los artistas que colaboraron en diferentes etapas en el enriquecimiento del Colegio de San Francisco Javier Tepozotlán, tenían esta intención planteada ya también por otros autores en el siglo XVII, como el propio Juan Caramuel de Lobkowitz, y esta intención era la conmoción espiritual, la conmoción anímica profunda, a partir de entrar en contacto con un espacio completamente estetizado y que apelara
en todos los sentidos, a una conmoción anímica por parte del visitante, del espectador, del feligrés en ese caso. Entonces, bueno, se hizo una investigación que está consignada en este libro y que tiene que ver sobre todo con el material que se hizo a la dedicación de la Santa Casa de Loreto y que permite entender justamente esta vinculación estética que los padres de la Compañía de Jesús solicitaban a los artistas para poder lograr esta compenetración espiritual por parte de quien participara del espacio. Entonces, bueno, se integró este enorme equipo de investigadores de restauración. Ricardo Pesa coordinó el proyecto de intervención arquitectónica. Al momento de abrir este frente de humedad para permitir quitar lo que estaba impidiendo que el camarín respirara, se tuvo que hacer una excavación arqueológica y se tuvo un hallazgo en la parte que está cerca de la Plaza de la Cruz, es decir, que da hacia la Plaza de la Cruz, y pues prácticamente enfrentamos diferentes retos a lo largo del desarrollo del proyecto, porque además de tenerlo armado para hacer una enorme licitación y para poder correr con todo el proceso que implicaba la inscripción formal del proyecto en el programa Pueblos Mágicos y que implicaba también la administración de los recursos, que esto nunca es fácil, había que ir tomando decisiones estéticas respecto de la restauración exterior y la apariencia que finalmente iba a mostrar el camarín. Y eso siempre es como muy interesante a la hora de platicarlo, pero también es una gran responsabilidad, porque además de que se definan criterios de restauración, algo que hay que tomar en cuenta es que finalmente la gente que habitualmente ve este monumento, este inmueble, está acostumbrada a verlo de una manera. Y de hecho, esto también se dice en el libro, estamos acostumbrados a esta petrofilia, ¿no? Lo dicen en el texto Ricardo Isochipili, que privó en ciertos años, con ciertos criterios de restauración, en donde la pintura mural, por ejemplo, y todo este colorido que seguramente exornaba varios de los monumentos en la época virreinal, pues está completamente perdida para nosotros y ya no estamos acostumbrados a verlos de colores. Es casi como ver el Partenón de colores, que seguramente los tuvo y hay investigaciones al respecto. Entonces empezamos a tomar decisiones respecto de qué íbamos a hacer con esa piel de la arquitectura, con esa apariencia exterior, y sobre todo cómo le íbamos a hacer para que el pueblo en general no entrara en shock al ver que habíamos modificado de esta manera tan patente su monumento, una de sus, además, sus insignias, ¿no? Identitarias. Entonces, finalmente con calas, con estudios y con lo que la propia investigación fue arrojando, se tomó la decisión que se tomó al final, ¿no? Es decir, recuperar los colores y reintegrar sobre todo la yesería, la apariencia que originalmente tuvieron las palmetas en el remate del cupulín, en el remate exterior, y pues ahora pueden ustedes contemplar esa obra y esa recuperación junto con el estudio de luz que se hizo y que implicó también recuperar las ventanas y la iluminación original, porque dentro de esta propuesta estética que formaba parte de la Compañía de Jesús, era muy importante que todos los sentidos fueran afectados y la luz es una parte más de la arquitectura. Entonces, bueno, a mí me tocó coordinar este equipo en términos de gestión política, en términos de gestión institucional. Evidentemente todo lo que se hacía tenía que ser revisado minuciosamente y lo llevamos incluso hasta a nivel dirección general. Tuvimos siempre muchísimo apoyo el arqueólogo, el antropólogo Diego Prieto, perdón, y tuvimos también mucha facilidad y mucha fluidez de comunicación entre las diversas coordinaciones del instituto, empezando por la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, por todas las revisiones que se hicieron del proyecto arquitectónico en diferentes instancias, el contrato, que nunca es una cosa sencilla, ¿no? Y menos cuando lleva un proyecto más o menos de este tamaño, y hacíamos 6 juegos de carpetas de este tamaño, con todos los planos rubricados y firmados absolutamente por todas las instancias, a efecto de que se pudieran obtener los recursos para continuar con la investigación. En un principio, pues no contemplamos tampoco que hubiera que construir un andador que conectara justamente todo este conjunto de capillas que está anexo al Templo de San Francisco Javier, porque empezamos, imagínense, con la recuperación de los mosaicos y del piso que se estaba deteriorando por humedad, y terminamos con la recuperación de un ambiente que trata de parecerse mucho más al originalmente planteado por los jesuitas a la hora de encomendar la obra, y por supuesto también por un pasillo que ya musealiza el espacio y que le permite al visitante tener una experiencia, pues digamos, más completa de lo que ese espacio fue y para lo que fue concebido. Entonces, yo creo que ahora le cedo la palabra a la doctora Maquíbar. Bien, yo agradezco el que se me haya invitado a escribir en este maravilloso libro. Y la razón por la que acepté es porque yo soy historiadora gracias a ese lugar.
Ahí me hice como investigadora, ahí me hice como historiadora, tan es así que hasta la fecha sigo investigando a nuestros queridos jesuitas, estoy a punto de sacar un libro al respecto, y sobre Tepozotlán he escrito un poco. ¿Por qué? Porque pues, las personas que están aquí y 2 que 3 que están allá abajo saben perfectamente lo que para mí ha significado el lugar. Sara ha hablado muy claramente de cómo ella como directora pudo realmente coordinar un proyecto de esta índole. A mí no me tocó este proyecto, me tocaron otros, como fue la restauración de las únicas pinturas murales que hizo Miguel Cabrera, que están ahí mismo en Tepozotlán. Ciertamente, y seguro después de este proyecto, le va a tocar a Xochipilli coordinar otros, porque el monumento exige muchísimo, y le toca a ella ahora. Yo también fui joven como ella, y de alguna manera cuando yo estuve como investigadora primero, este recinto de la Casa de Loreto me significaba muchísimo porque lo primero que yo hice y por lo que entré a trabajar a Tepozotlán fue por el análisis iconológico de los 10 retablos de la iglesia. Esa fue mi tesis de licenciatura. Y ciertamente al meterme a analizar los retablos de la iglesia, pues fui encontrando mucho del mensaje de la Compañía de Jesús en la iglesia, en el monumento, en las capillas, porque ciertamente la iglesia es, no digo una semillita, es una semillota, pero hay más sitios dentro del monumento dignos de estudiarse. Entonces, vuelvo a decirlo, me podré yo seguir en la historia y no, desde luego no lo voy a hacer sobre mi participación personal en el monumento, pero quiero platicar un poco lo que se me pidió escribir en el libro, que es este recinto, qué significado tiene. Cuando ustedes vayan a Tepozotlán, paso que den desde la entrada en el claustro de los aljibes, es parte de la historia que tiene ese monumento. Ese claustro de los aljibes, por ejemplo, fue lo primero que se construye para el noviciado, con un legado, es de risa, de 34,000 pesos, pero pesos oro, de ese momento del siglo XVII. En fin, si nosotros llegamos a la iglesia tiene 2 etapas constructivas muy importantes. El siglo XVII, que es cuando se levanta la fábrica, y el siglo XVIII, que es cuando se hace la fachada que ustedes conocen, que está sobrepuesta a la fachada del XVII, que no sabemos cómo era, que debió de ser salomónica. Pero lo muy interesante es que este recinto del Camarín de la Virgen, desde luego también tuvo mínimo 2 etapas constructivas. ¿Por qué lo digo? Desde que llegan los jesuitas a Tepozotlán, con la idea de primero aprender las lenguas que ahí se hablaban, lenguas indígenas, el náhuatl y el otomí. ¿Y esto por qué? Pues no por gracia nada más de los jesuitas que llegaron a Tepozotlán. Lo deja establecido San Ignacio de Loyola en sus constituciones, que ellos para predicar a donde estén, que esa es su vocación, tienen que saber las lenguas. Entonces, claro, al llegar a la Nueva España, en 1572, pues claro que no entendían nada, ¿verdad? Y entonces tuvieron que buscar a dónde aprender las lenguas indígenas. Primero llegan a Tepozotlán con el afán de aprender lo que ahí se hablaba. Y después ya los mismos indígenas, dicen sus crónicas, les piden que se queden. La cosa es una historia bastante complicada. Se quedan y empiezan a recibir el apoyo de benefactores. Y entre esos benefactores está ni más ni menos que este legado de don Pedro Ruiz de Ahumada, cuya escultura maravillosa funeraria está en la capilla doméstica, que es la primera capilla que se construye, y a lo largo del tiempo van recibiendo más donativos, uno de ellos muy importante para construir la iglesia. Ese donativo fue de la familia Medina Picasso, que el hijo de doña Isabel pues era jesuita,
Y entonces con ese dinero se levanta la iglesia. La iglesia es siglo XVII. Tuvo retablos que solo conocemos por documento, retablos salomónicos. Y después viene una obra maravillosa del padre rector Pedro Reales, que es el que manda a hacer los retablos que ustedes conocen. La fachada que identifica, gracias. La fachada que identifica a Tepozotlán. Pero justo cuando se hace en el 17 la construcción, debió tener una casa de Loreto, que según lo que yo recuerdo de que hemos investigado con arquitectos, es posible que sea un pequeño recinto que está atrás del retablo de San José. Pero lo que importa es lo que vamos a ver, lo que acaba de comentar Sara. Esa casa de Loreto, que tiene una leyenda extraordinaria. La leyenda es de que la casita de Nazaret de la Virgen María, donde nació y donde creció el niño Jesús, estaba siendo atacada por los musulmanes. Pues eso era lógico, en esa tierra a fuerza tenía que ser. Pero ¿qué pasó? Los ángeles bajaron, tomaron la casita y se la llevaron volando. Esa es la leyenda, no me pongan esa cara. Se la llevaron volando a varios sitios hasta que llegan a Loreto. En Loreto se levanta un gran monumento hasta la fecha arriba de la casita. Y la casita se conserva exactamente igual a como supuestamente estaba cuando vivió ahí el niño Jesús. Termino un poco la leyenda, porque de alguna manera esto está reflejado en la casa. Y la Virgen de Loreto, que no sabemos realmente la actual cuando se colocó, tiene su recámara, donde la sacaban y la revestían. Le voy a pasar a Xochipilli para que siga. Ok. Sí, ¿podemos poner la presentación? Bueno, en breve continuaremos la historia, que por demás es muy interesante, y que a partir precisamente de esta historia de la iconografía y de la iconología, empezó el proyecto, ¿no? Por la importancia del conjunto de capillas. Y empezó con esta imagen que podemos ver aquí, y me alejé un poco, es la imagen de 1 centímetro cuadrado del azulejo del camarín de la Virgen, y la problemática que teníamos. Mi visión era como de restauradora, porque así lo soy una restauradora conservadora, y me tuve que alejar para ver el inmueble y para ver que no solamente se estaban afectando los azulejos, se estaba afectando todo el conjunto de capillas a partir del paso de la historia, a partir de canales asolvados, y se estaba afectando también la cúpula. Tuvimos que mirar a muchos lados, tuvimos que mirar el piso, tuvimos que mirar los muros, tuvimos que mirar la cúpula, tuvimos que mirar de cerca, microscópicamente, con rayos X, pero esta visión tenía que ser integral, no podía ser con un solo objetivo, tenía que ser con un solo objetivo, pero no tenía que ser con una sola visión de restauración, tenía que conjuntar diferentes especialistas. Se conjuntaron geólogos, arquitectos, restauradores, arqueólogos, museógrafos, diseñadores, todo para conjuntar la conservación del inmueble. El deterioro lo teníamos por dentro, lo teníamos por fuera, el sistema de impermeabilización ya no estaba funcionando, como se puede ver en las imágenes, y como bien lo decía Sara, se empezó a gestar un proyecto que no solamente incluía la intervención directa, tenía que incluir, sí, el fijado de escamas, pero también concebir al inmueble como un todo y direccionarnos a una sola parte. Teníamos muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué están en ese grado de deterioro las palmetas? ¿Por qué está en ese grado de deterioro el piso de azulejos? Era un vaivén, ¿no? Entre piso,
cubierta, piso, cubierta, muros, estuco, pintura, retablos, hasta que nos frenamos y decidimos, vamos a construir un sistema, de conocimiento, de registro, de divulgación y de análisis de todos los datos que se están sacando. El sistema se construyó como esta estructura, que fue el primer proceso que se tuvo que dar, diseñada para el proyecto y ejecutada por un equipo de herreros dirigidos por el arquitecto Ricardo Pesa. Esta estructura se desplantó desde el piso, sin tocar el inmueble, para poder acercar a todos los restauradores. Esta simbiosis que hubo entre arquitectura y restauración para llegar a restaurar las palmetas se dio en todo el proyecto. Esta construcción del proceso de empezar a registrar todos los hallazgos que había, como pintura mural o deterioros o biodeterioro, y después analizarlos por todo el equipo para dar una propuesta de intervención, se tenía que hacer cada semana en el proyecto. Cada semana nos reuníamos, todo el equipo, las 93 personas en el patio de la hospedería, para discutir por dónde iba. Si había una directriz, teníamos que conservar el inmueble, no cada bien, no los retablos, no las pinturas, sino el inmueble en conjunto. Se discutían las propuestas de intervención y después se aplicaba. La administradora no me va a dejar mentir, teníamos sueños inalcanzables, era un proyecto muy ambicioso que obviamente no nos alcanzó el dinero, pero creo que logramos mucho teniendo el objetivo común de restaurar el inmueble. Creo que una de las fortunas, aunque fue difícil la toma de decisión, fue desmontar el retablo norponiente del interior del camarín. Fue fuerte, así como se escucha, fue muy fuerte, pero se decidió desde la dirección hasta el maestro albañil, don Irineo. Decidimos desmontarlo porque era la única manera de intervenir el muro norponiente, saber el sistema constructivo del retablo, registrarlo por todas las arquitectas que estaban en el proyecto, y esto también nos dio la oportunidad de conocer a detalle y de forma muy particular el lienzo de San Joaquín. Gracias a que se desmontó, se pudo desmontar la pintura y se vio con rayos X que es un lienzo que está reutilizado por Miguel Cabrera. La interpretación de las radiografías fue por el restaurador Ramón Avendaño, quien dirigió el equipo de pintura de caballete y de escultura. Todas las decisiones que se fueron tomando, ¿no?, nos llevaban a que arrojaban datos, arrojaban hallazgos que también teníamos que analizar, y si se podían aplicar durante el proyecto, se aplicaban. Si no, se dejaban en una segunda instancia para precisamente desarrollar temas de investigación, como lo pueden ver en el último capítulo del libro, en donde hablamos también de pintura mural y se me fue la presentación, de pintura mural y de la recuperación precisamente de la iluminación. Y bueno, me quiero centrar un poquito en la recuperación de pintura mural, porque también es un ejemplo del trabajo en equipo que se hizo. Si nosotros no hubiéramos tenido esa estructura, no hubiéramos podido lograr estar a menos de 1 centímetro, ¿no?, estar en contacto con las palmetas y con los restos de pintura que se fueron hallando poco a poco. Todo el equipo de restauradores, específicamente de pintura mural al exterior y de palmetas, tenían la consigna desde mi supervisión y desde Ricardo Pesa, de encontrar todos los centímetros que hubiera de restos de pintura mural y de esgrafiado. Esto con el fin de plasmarlos en una propuesta de recuperación de color que posteriormente fue avalada por la Coordinación de Monumentos y con la Coordinación de Conservación. La técnica pictórica que se decidió
hacer para la recuperación de pintura mural es a la cal, siguiendo técnicas tradicionales. Se hicieron muchas pruebas para que esta pintura a la cal fuera estable. Digo, ahorita podría avanzar un poquito la presentación y ver el video en donde se ve todo el equipo cómo empieza a plasmar en el camarín, como si fuera un dibujo, ¿no? La propuesta que teníamos en forma y en color. No, es un poquito más adelante lo de la pintura. Precisamente esta ventana es la que nos dio todo el indicio, o más indicios, perdón, de la recuperación de la pintura. A la izquierda tenemos todos los vestigios que salieron de ventanas, palmetas, y que dieron como resultado lo que hoy podemos ver en el camarín de la Virgen. El proceso consistió en dibujar a lápiz lo que se iba a plasmar, hacer una mascarilla con masking azul y posteriormente pintar con pigmentos y agua a la cal y lechada la pintura. En el caso de las palmetas, se decidió hacer estucos coloreados que podían durar un poquito más que la pintura. Esto es, se daba la forma del estuco con el color. El primer cuerpo de las palmetas es amarillo con fondo rojo, el segundo rojo con fondo amarillo y el tercero termina como el primero. Y la otra propuesta que se dio fue la recuperación de la iluminación al interior del camarín, y precisamente fue la misma ventana norponiente que se liberó, la que nos dio el indicio de regresar la iluminación natural en las 8 ventanas a partir de la eliminación de los alabastros, que finalmente eran una intervención de los años 60. Se regresó el sistema dúo de ventanas, una ventana al exterior y una ventana al interior con un poco de, hoy le llamamos, se me fue la palabra, esmerilado, ¿no? Hoy le llamamos esmerilado, pero es un vidrio opaco, ¿no? Que no deja pasar directamente a la luz, pero que sí deja pasar una iluminación natural. Bueno, los resultados en el camarín de la Virgen son muy visibles. Sin embargo, hay muchos hallazgos, hay muchos datos que se recolectaron durante el proyecto, que están ávidos de investigadores, ávidos de gente que también trabaje, que también los trabaje y pueda hacer diferentes productos de investigación, como lo es este libro. A ver si puedo terminar. Para cortar un poco esa leyenda maravillosa de que los ángeles trasladaron por el cielo la casa y se la llevaron hasta Loreto para resguardarla, pues lo que debo decirles es que es la patrona de los aviadores, obviamente. Pero lo que es muy interesante con respecto a Tepozotlán, y está la historia, es de por qué llegó a Tepozotlán la casa de Loreto. No la original, pero sí la devoción, que esto es muy interesante. Cada uno de los datos que tenemos al respecto realmente hace la historia de Tepozotlán. Y en el caso de la casa de Loreto tienen mucho que ver 2 padres jesuitas, el padre Zapa y el padre Salvatierra, que eran 2 italianos, obviamente Loreto sabemos que está en Italia, que conocían la leyenda. Y entonces al llegar a la Nueva España, ¿qué es lo que quieren ellos? Pues hacer justamente que aquí crezca esa devoción. Y entonces, a donde ellos se pararon, realmente es que se crean las casas de Loreto. Todo el mundo sabemos que en Baja California hay una misión de Loreto. Eso es porque allá se fue el padre Salvatierra. Después de Tepozotlán, se dice que ahí debió preparar su misión y allá crea justamente la misión de Loreto y tiene su iglesia, etcétera, etcétera. Lo cierto es que aquí se crea, y ya con todo lo que han explicado tanto Sara como Xochipilli, entendemos muy bien el interés
de crear un recinto tan extraordinario. Realmente se ha tratado de analizar, porque no sabemos, fuera de Cabrera, no tenemos noticia de quiénes participaron como artistas. A lo mejor con lo que dice Xochipilli ya hay más datos. Yo tengo para mí, por lo que he analizado los retablos de la iglesia, que Miguel Cabrera e Higinio de Chávez también participaron en la creación, podríamos decir, confección de los retablos del camarín. Es muy parecida a la estructura, la talla es muy semejante, estos ángeles portentosos que a manera de atlantes detienen la bóveda celestial, es muy parecida la manufactura a los ángeles de los retablos de la iglesia. Entonces, de alguna manera, yo puedo pensar que se concibió en esa época del padre Pedro Reales, que para mí es verdaderamente un portento, porque debo comentarles que siempre los jesuitas tuvieron, bueno, los jesuitas y todas las órdenes, benefactores laicos, así como les comenté de Ruiz de Ahumada, que donó su legado, etcétera. Lo extraordinario es que los retablos que conocemos, la pintura de Miguel Cabrera, el camarín, el órgano, ¿qué más les puedo decir? Todo fue creado y costeado por el rector de Tepozotlán, por Pedro Reales. No existe mención de ningún apoyo laico, de ningún apoyo seglar. En cambio, sí, el crédito de Pedro Reales aparece, en primer lugar, en una placa de plomo, que no sé dónde la tengan, espero que en alguna bodega, porque es importantísima. Esa placa de plomo, nadie la iba a ver, más que los metiches de los investigadores que hemos trabajado ahí, porque estaba en el limafronte, en la parte trasera. Esa la desprendimos, en los años 70. Y de alguna forma ahí el crédito se le da a Pedro Reales. Y el otro lugar extraordinario está en el intradós del arco, donde justamente trabajó Cabrera la última bóveda de pintura mural, que es en el retablo de fundadores. Ahí hace toda una leyenda donde pone su firma, pone el año 1756 y le da crédito a Pedro Reales. Entonces, es bien interesante que este señor realmente fue su iniciativa. Ahora digamos, ¿el dinero de dónde salió? De sus haciendas. Fueron unos grandes administradores de haciendas. A Tepozotlán realmente es muy interesante, era controlada toda la zona hacendaria casi por 8 haciendas, y ellos recibían y administraban el producto. Tan es importante todo este trabajo de haciendas que ellos llevaron a cabo, que hay un manual, el manual para administrar haciendas, creado por los propios jesuitas. Yo tengo para mí, no en balde, que por algo los expulsaron. Es muy fuerte, pero dudo que a Carlos III le llegara mucho dinero de la explotación de las haciendas. Pero lo interesante es que lo podemos ver en dónde se empleó. Vemos que Tepozotlán es justamente una muestra fehaciente de cómo realmente este señor, don Pedro Reales, que hizo todo un proyecto que desconocemos dónde está, bueno, fuera con estos proyectos y planos maravillosos que se ponen aquí en Tepozotlán, en el libro, que así tuviéramos el testimonio, no lo tenemos. Pero con todo lo que se ha analizado, sí podemos dar testimonio de que es toda una sola época. Inclusive hay algo muy bonito. Él, Pedro Reales, crea el proyecto de hacer la fachada que conocemos. Si ustedes se ponen de perfil, cuando vayan a Tepozotlán, van a ver cómo está sobrepuesta la fachada que vemos. Y que el campanario que conocemos le sirve de contrafuerte a la fachada actual. Ese proyecto también es de Pedro Reales. Y tan es así
que cuando se inaugura, cuando se bendice la fachada, él ya no está de rector, pero lo invitan para que sea testigo. Eso fue en 1762. Y lo triste es que 5 años después salían expulsados de todo el territorio novohispano. Pero lo importante justamente, y lo que quiero resaltar, es cómo, de dónde viene este proyecto tan unitario que tiene desde la iglesia, las capillas y sobre todo lo que acabamos de escuchar del trabajo extraordinario, y me place muchísimo el que se haya rescatado, porque ese trabajo de rescate, de conservación y demás, como dije hace un momento, entre broma y no broma, hemos tenido, mejor dicho, y me incluyo, que estar pendientes todo el tiempo, porque un monumento de esta categoría tiene todos los problemas que ustedes pueden tener en su cabeza, de humedades, de estar constantemente revisando las bóvedas, de filtraciones. Yo me acuerdo que a mí me tocó la danza de los murciélagos en la iglesia porque la bóveda estaba agrietada. Ese fue uno de los grandes proyectos que se tuvieron que analizar. Y luego un día me llaman para que la maestra baje porque tiene que venir a ver unas virutas que hay en la alfombra de la iglesia. Entonces bajo y estaba lleno de virutitas. Era la pintura de Miguel Cabrera que se estaba desprendiendo. Entonces, ciertamente, ese monumento, afortunadamente, y ahorita está este libro que viene a complementar los catálogos que se hicieron, y que aquí tengo que decir algo fundamental. El gobierno del Estado de México ha estado apoyando siempre, siempre al museo. Gobernador va, gobernador viene, etcétera, y realmente, si no hubiera tenido el museo el apoyo del gobierno del Estado, difícilmente hubiéramos podido lograr lo que se ha logrado. Así es de que hay que aplaudir y hay que revisar también y entender que una obra de esta categoría no se puede hacer solo. Ya nos dijo Xochipilli, y en el libro está muy bien establecido, el equipo de cuánta cantidad de personas tuvieron que echar mano, porque es imposible que nada más con los restauradores se lograra. Ya oyeron ustedes que fueron cerca de 90 personas, más de 90. Entonces, ciertamente, solo así se logra un proyecto de esta envergadura. Así es de que me da muchísimo gusto, nos felicitamos todos de poder estar, pues de ser testigos de un proyecto de esta envergadura. Gracias. Ya no quieren que hable. Bueno, agradecemos muchísimo la exposición de las 3 especialistas. No me puedo quitar la camiseta de la Coordinación de Museos a la cual estoy adscrita, y realmente es un proyecto, se ha avanzado mucho en el caso de la restauración del arte virreinal, desde el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán hasta llegar a que es ya claramente el avance de la investigación interdisciplinar para llegar a trabajos más adecuados de conservación, ¿sí? Que es lo que aparece prácticamente en el libro, que se llama Museo Nacional del Virreinato, Esplendor de Tepoztlán, el Camarín de la Virgen de Loreto. Tenemos que agradecer muchísimo también a las coordinaciones nacionales de obras, de monumentos, de conservación, ¿sí? Porque si no hubiéramos trabajado todos en equipo, el resultado no hubiera sido el mismo, es decir, los 90 especialistas trabajando en el museo, más el trabajo de las coordinaciones, supervisando y sugiriendo. Y la comunidad de Tepoztlán, además de que ahorita no está aquí presente la arqueóloga Josefina Gasca, ella trabaja en el Centro Ina Guerrero, entonces era un poquito difícil que llegara, ¿sí? A la cual también le agradecemos sus aportaciones, ¿sí? Muchas gracias por su presencia y esperemos que el libro les guste.